Buen día, Martín y Fabiana, un gusto saludarlos. Gracias, igualmente. El gusto es nuestro, Marta, muchísimas gracias por este contacto. A ver, vamos por parte, vamos a recordar, porque no veníamos hablando del fondo de incentivo, porque se reunían, inclusive con la gestión de Mauricio Macri no se había suspendido, pero con la reunión de con Alberto Fernández por lo menos había diálogo, se reunían y se acordaban incrementos del FONIT. Se venció, caducó el decreto que lo extendió hasta el primer día de este año, y no hay más FONIT, dice el gobierno nacional. Bueno, justamente aquella recordada lucha de la Carpa Blanca en el Congreso, se logró una ley que introducía ese fondo. Sí, bueno, en realidad lo que la ley le pusimos el nombre, quedó como FONIT, que era Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero lo que la ley dispuso fue establecer un impuesto del 1% a la riqueza, digamos, a los vehículos ricos, sí, a los autos y motos de alta gama, a las aeronaves, a las embarcaciones de alta gama, digamos, ¿no? Y con eso se constituyó un fondo que obviamente el fondo se va renovando porque el valor de los automotores y de los vehículos sobre los que caía el impuesto también se fue renovando, fue creciendo, y ese valor crece permanentemente, no hace falta actualizarlo porque es un fondo que se actualiza solo, digamos, ¿no? Claro. La cuestión con ese fondo es que se creó por 5 años con opción obviamente a la renovación. Y se fue renovando porque, a ver, es un fondo que al Estado no le cuesta, digamos, porque es un fondo que se paga con la riqueza, digamos, en el país, y que venía a resolver algunas injusticias salariales fuertes, porque nosotros teníamos jurisdicciones provinciales que tenían un salario muy depreciado con respecto al salario nacional. Pero, digamos, todo esto tiene un origen un poco más atrás, ¿no? Digamos, en el año 92, cuando Menem era presidente, se creó una ley, la ley 24049, por la cual se transfirieron todos los servicios educativos nacionales a las provincias, sí, sin fondos. Claro. Este es el comienzo de la complejidad, digamos, ¿no? Yo creo que históricamente Argentina entendió que no éramos una suma de republiquetas, sino un país federal que tenía un gobierno nacional que armonizaba o procuraba armonizar también en materia educativa el funcionamiento de la educación. Por eso había leyes nacionales de educación, sí, por eso se establecían con características nacionales programas y proyectos para la educación. O sea, no solamente, por ejemplo, no solo la transferencia salarial, sino también fondos para la conectividad, un fondo compensador, fondos para financiar la jornada extendida en los lugares donde fuera necesario, fondos para la infraestructura. Este es un tema clave. La infraestructura es cara y las provincias tienen dificultades en muchísimos casos para enfrentarla. Te digo, en este momento Chaco tiene 58 escuelas paradas. Sí. La construcción de las escuelas o la reparación de las escuelas está parada. Había fondos también para el material didáctico, había fondos para los comedores escolares. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno nacional ha decidido? Ha decidido desfinanciar la educación pública, no solo el salario de los educadores. Claro. Ha desfinanciado todos los fondos que ayudan de alguna manera a compensar desigualdades. Porque a partir de aquella transferencia, es decir, fíjate vos, las escuelas nacionales en las provincias, que en general en las escuelas de educación técnica, sí, escuelas comerciales, bachilleratos, por lo general en escuelas de carácter secundario, que las provincias no podían sostener en aquel entonces cuando se fueron creando las escuelas nacionales. Es decir, se creaban escuelas nacionales en las provincias más pobres. Cuando vos les transferís sin fondos esas escuelas a las provincias, claro, más pobres, lo que haces es empobrecerlas más. Definición del sistema, claro. O sea, ahí fue una situación muy crítica, por eso, bueno, nosotros sí, la Carpa Blanca, 1003 días ayunando, por fondos para educación, es decir, no era solamente fondos salariales, yo esto lo quiero dejar claro. Por supuesto, el FONIT era una ayuda para también equiparar los salarios,
cuando yo era joven y comencé con la educación en el sistema educativo, los salarios de los docentes nacionales que pagaba Nación en las provincias eran una referencia. Nosotros decíamos, no, tenemos que tener por lo menos los salarios de los docentes nacionales. Claro. Después, en vez de tener los salarios de los docentes nacionales aspiraban a los salarios de los docentes provinciales, porque intencionadamente el gobierno está fantaseando los salarios de los docentes nacionales en escuelas nacionales para justamente que hubiera una aceptación de la transferencia. Claro. Y ahora, Marta, sí. A ver, durante los últimos años se viene criticando mucho el sistema educativo. Por supuesto que cada vez que había discusión paritaria el problema eran los docentes, ¿no? Porque claramente que es de legitimar a la contraparte para poder imponer tus propios intereses. Pero, a ver, se hablaba de que hay que mejorar la educación. Sí. Después se hablaba de que hay que desregular todo, porque es la idea del gobierno nacional. No obstante, lo que sí regula de manera restrictiva, por ejemplo, o pretende hacerlo, es el derecho a huelga. Es decir, no hay fondos nacionales, no vamos a convocar a paritaria, no vamos a mandar el FONIT ni la plata para los comedores escolares. Pero no pueden hacer huelga. Es un combo complicado para el docente. No es que se desregula, se regula de otra manera. Claro. Muy autoritaria y pasando por encima de la legislación nacional. Vos fíjate con el tema de los servicios esenciales, que es lo que van a tratar ahora de hacer. Hay una ley nacional, que es la ley 25.877, que en su artículo 24 creo que es, regula cuáles son los servicios esenciales. Y ahí dice que son los servicios sanitarios y hospitalarios, el agua potable, la energía eléctrica, el gas, y los únicos trabajadores que están incluidos fuera de estos son los que hacen el control aéreo de tráfico. El tránsito aéreo, el tráfico aéreo tiene los controladores, porque imagínate, dejan un vuelo sin control y es un accidente horrible, ¿no? Entonces estos son servicios esenciales. Ahora, la misma ley dice que se pueden ampliar los servicios esenciales siempre y cuando se realice un acuerdo con las organizaciones sindicales y el Ministerio de Trabajo. Esta es la condición. No ha habido ningún acuerdo en este sentido, nunca se modificó, la ley es esa, no son servicios esenciales. Ahora, ¿qué hacemos? Viene Adorni a decirnos que están estudiando la posibilidad, ¿no?, de considerar la educación como un servicio esencial, pero es la tercera intentona. Ya lo pusieron en el decreto de necesidad de urgencia, habían metido como servicio esencial el servicio educativo. Bueno, ahí ya nosotros metimos una cautelar y la justicia, la Cámara de Trabajo de la Justicia, suspendió del artículo 86, 87, 88 y el 97 del decreto de necesidad de urgencia por considerar que está alterando derechos de los trabajadores, y toda la reforma laboral fue suspendida. Como no salió por esa vía, ellos lo intentaron con la ley ómnibus, pero la ley ómnibus también fracasó en el Congreso, es la segunda intentona en la que fracasa. Y ahora, violando la ley 25.877 de servicios esenciales y violando la cautelar de la justicia, deciden que la educación puede pasar a ser, porque lo anunció como una amenaza, un servicio esencial, ¿no? Ahora, vos fijate las contradicciones. Supuestamente, según el gobierno de Milei, la educación es una responsabilidad exclusiva de las provincias. Pero el gobierno nacional decide que es un servicio esencial. Claro. Si es una responsabilidad de las provincias, son las provincias las que pueden decidir eso. Claro, se entiende. O sea, permanentemente trampean, ¿no? Te dicen, no, es responsabilidad de las provincias. Pero tienen un ministro de Educación de la Nación, ¿para qué está? Y claro, hoy secretario, ¿no? Ya lo redujeron a la Secretaría. Marta, bueno, lo que sea, tampoco intervino en esto el secretario de Trabajo, que es Omar Yacine, tampoco intervino. Es decir, la educación es un derecho, lo van a tener que entender, y los educadores y las organizaciones sindicales no van a aceptar que la educación deje de ser un derecho para pasar a ser un servicio esencial, de ninguna manera. Claro. Marta, ¿qué tan lejos estamos de aquel gobierno del menemismo que había una decisión de hacer desaparecer también la educación pública? Claro, no de hacerla desaparecer, sino de dejarla de financiar, ¿no? Sí. Yo creo que esto apunta a más. Estamos ahí tocando el menemismo, pero
uno debe reconocer que con los años que han pasado, que son 25 años por lo menos, sí, también se han perfeccionado las estrategias del capitalismo y de este neocapitalismo, neoextractivismo, como lo queramos llamar, que avanzan más. Ellos han entendido, han comprendido que para mercantilizar todo, incluyendo la educación, deben incluir en nuestras cabezas la sensación, la creencia de que todo es mercancía, que todo es negociable, todo está para dar ganancias, incluyendo la educación. Esta es la idea de la mercantilización. Es un proyecto educativo que está diametralmente opuesto al proyecto educativo que nosotros levantamos toda la vida. Que no, la educación es un derecho y no se mide en términos comerciales. El derecho no tiene por qué dar ganancia. Da ganancia para los pueblos, da ganancia para los trabajadores, da ganancia para la sociedad, pero no ganancias económicas, materiales. Claro. ¿Se entiende? Esto nosotros planteamos toda la vida, la pedagogía crítica de Paulo Freire, ¿no? La pedagogía constructiva, dialógica, relacional. Porque ¿qué quería? ¿Qué planteaba Freire y planteamos nosotros? La educación para generar concientización, para desarrollar la curiosidad, para permitir el autoaprendizaje, para que los seres humanos sean gestores de su vida. No, tenemos que terminar con esta idea de que son los medios de comunicación los que dirigen la vida de las personas, los que deciden qué es lo esencial. Nosotros rescatamos los medios de comunicación, estamos a favor, los apoyamos, pero a favor de su libertad y no de la trivialización que muchos medios han instalado como una forma de disgregar la sociedad. No queremos el individualismo ciego, la competencia, el tener por encima del ser. Esto desnaturaliza al ser humano, que ya viene bien desnaturalizado y que ha venido incidiendo con esa desnaturalización en la destrucción fuerte de los sistemas y de los ecosistemas naturales. Por eso estamos en problemas severos, no solamente por mi ley, no solo por el conflicto educativo, por el cambio climático, por una situación social. Estaba viendo ayer o antes de ayer en España rompiendo las represas porque se han quedado sin agua. Sí, sí, es complicado. Nosotros tenemos problemas graves. El problema no se limita a un trastornado, a una persona que es un verdadero psicópata, planteándose sin conocimiento, sin saber absolutamente nada de nada, que puede destruir los sistemas educativos que han sido la vida en la República Argentina. Claro, él viene, ¿sabés con qué proyecto? Cuando en la Argentina, también con el menemismo, se estableció la Ley Federal de Educación. El objetivo de la Ley Federal de Educación era destruir absolutamente la idea de una educación transformadora, vital, que desarrollara al ser humano. Habían comprado el proyecto de ley del Banco Mundial que decía que para la Argentina en 9 años de escolaridad, es decir, los 7 años de escuela primaria y primero y segundo año, ni siquiera completar el ciclo básico. Claro. Era una mano de obra barata, preparada para servir con un poquito de inglés para que no rompieran las máquinas importadas. Claro. Este proyecto no coincide, nosotros no aceptamos absolutamente un proyecto educativo que deje el derecho a aprender el máximo posible a todos los seres humanos que viven en la Argentina. Cuando son chicos, cuando son grandes, cuando son de edad intermedia, ¿no? Y ojalá, Marta, que haya forma de ponerse de acuerdo y que todo se encamine y por supuesto podamos seguir mejorando la educación pública, que es tan importante. Marta, le queremos agradecer el tiempo, ha sido muy amable. Al contrario, gracias a ustedes por difundir. Un abrazo. Buen día, hasta luego. Hablábamos con Marta Maffei, ex secretaria general de CETERA.